Amén. Estamos en una serie. ¿Cómo se llama la serie, hermanos? ¿Cómo? Cartas desde la cárcel. Amén. Así que vamos a ir haciendo lo que tenemos, lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. La serie Cartas desde la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hemos estado hablando referente a cuál es el propósito. El propósito de Filipenses ha sido fortalecer a los creyentes. Hoy tenemos culto de Santa Cena y he querido que posteriormente, ¿verdad?, la palabra podamos participar de la cena del Señor, entendiendo la palabra que tenemos hoy, que el Señor tiene para nuestras vidas. Y mientras Pablo está allí en la cárcel, escribe a una iglesia que está en Éfeso, y la idea es fortalecerles, darles aliento y que la iglesia esté viendo al Señor. Y yo le quiero preguntar hoy, ¿cuántos estamos realmente agradecidos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Amén. Un sacrificio, hermanos, sin igual, sin precedentes, sin nombre. O sea, es algo que solamente el Señor ha hecho, pero realmente estar agradecido por ello. Hace unas semanas estaba platicando con un grupo de jóvenes y estábamos hablando de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Porque el Señor ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra alma, ha cambiado nuestro espíritu. Algunos nos dejó la cara de testimonio, ¿verdad? Vea si su hermano de al lado tiene cara de testimonio, por favor, véale. Pero bueno, el Señor dice, vea, que el corazón alegre hermosea el rostro, porque el Señor hasta eso hace en nosotros, hermosea el rostro. Pero alguien me preguntaba y me decía, me decía, o estábamos hablando, ¿verdad? Y en la conversación era, bueno, ¿y qué pasaría o qué hubiera pasado de nosotros si el Señor nos hubiera rescatado? Como aquella canción, ¿verdad? ¿Dónde estaría, cómo es? ¿Dónde estaría hoy o yo, verdad? No sé cómo dice, si no me hubieras encontrado, si no me hubiera... Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿dónde estarías tú hoy si el Señor no te hubiera rescatado? Si el Señor no te hubiera alcanzado, ¿dónde estarías? ¿Se imaginan ustedes? ¿Dónde estaríamos? Quizás, hermanos, quizás algunos de nosotros ni vida tendríamos, quizás, ¿verdad? Ya algo hubiera pasado, una vida iracunda o una vida desmedida o una vida... A saber dónde andaríamos, no sé. O algunos estaríamos pues con situaciones. Algunos tendrían 4, 5, 6 mujeres, un montón de hijos regados, no sé, qué sé yo, qué fuera de nosotros. Pero el Señor, hermano, nos ha salvado. Alguien dice, gracias, Señor. Dios nos ha salvado, nos ha rescatado y ha hecho cosas tan preciosas, tan maravillosas. Así que yo quisiera, hermano, que entendamos que Dios nos dio un regalo, nos dio vida en Cristo. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, y cuando usted lo tenga dice amén. Y Dios nos ha regalado vida, Dios nos rescató, Dios nos cambió, Dios nos dio el regalo de la gracia. Y el regalo de la gracia, hermanos, es uno de los regalos más maravillosos, más sorprendentes, más preciosos que alguien nos puede dar. ¿Cuál es el mejor regalo que a usted le han dado? ¿Será que le regalaron el iPhone 14, el iPhone 15? Yo no sé por cuál iPhone va. Perdón si estoy uno que no, ¿verdad? No sé cuál. ¿Cuál ha sido su mejor regalo? Pregúntele a su vecino, ¿cuál ha sido su mejor regalo? Un carro, ¿verdad? Una Hilux, una camioneta, una casa. ¿Cuál ha sido su mejor regalo? ¿Sabe? Ningún regalo en esta tierra se va a comparar nunca al regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y no estoy diciendo que un regalo, yo no me voy a enojar, hermano, si usted me regaló un Ferrari, claro que no, ¿verdad? Pero el mejor regalo es que el Señor me ha rescatado, que el Señor me cambió, que el Señor me sacó de esa vida de perdición que yo llevaba. Amén. Y Efesios capítulo 2 habla de eso. Pablo, estando en la cárcel, le dice a los de Éfeso, recuerden el sacrificio de Cristo. Recuerden que el mejor regalo que podemos tener como hijos de Dios es el regalo de la gracia. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Dice, y Él os dio, ¿qué nos dio, hermano? Vida a vosotros. ¿Alguien está vivo esta noche? Amén. ¿Y por qué estamos vivos? Porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Y como Él está vivo, Él nos da esa vida a nosotros en abundancia. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué, hermanos? Muertos en vuestros delitos. Ahí andábamos unos caminando como aquellos del video, ¿verdad? De Thriller de Michael Jackson, muertos en vida.
Dice: muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, lea esto conmigo, hermano, ¿qué dice? Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Mire qué precioso esto. O sea, aún cuando estábamos muertos en pecado. Mire, esto es como cuando, no sé si usted recuerda que una vez le conté la historia de un amigo, el pastor con el que yo trabajé en El Salvador. Él cuenta que su perro, un perro de esos peludos, bien bonitos, ¿verdad? Como de película. El perro un día, parece que por una perra que andaba embramada, el perro se escapó. Nunca salía del portón, pero ese día la perra, vea, lo movió y bueno, y se fue. Y lo buscaron, trataron de agarrarlo y nada. Y bueno, pusieron rótulos en los postes, pusieron anuncios: se busca el perro, se busca el perrito, ¿verdad? Y dicen que nada, ya todos estaban decepcionados. Él cuenta que un día está lavando el carro del pickup que él tenía, y dice que de repente, ¿verdad?, vio que venía el perro a los días caminando, pero dice que venía, hermano, con un tufo a basura. ¿Usted alguna vez se acuerda? Como aquel, algo así parecido venía, con un tufo, hermano, pero horrible el perro. ¿Ha estado cerca una vez de un perro pero que de verdad huele a pura basura, verdad? Entonces, y dice él que cuando vio a su perro, vea, se alegró y lo abrazó y lo recibió, y al perrito bien contento, ¿verdad? Y dice él cuando contaba esta historia, estaba comparando cómo el padre salió a recibir al hijo pródigo, ¿verdad? Venía todo ametrallado, todo reventado, todo revolcado, pero el padre lo abrazó y lo rescató. Y mire qué precioso este versículo. Dice: cuando estábamos muertos, o sea, cuando nadie... Yo no sé cuál es su testimonio, yo no sé cuál es su vida, no sé cómo ha sido su proceder. ¿Sabe? Dentro de esto, hermanos, hablando de testimonios, porque no todos los que estamos acá, Dios nos ha rescatado de las drogas, de la discoteca. ¿Cómo se llama, hermana Dianita? Usted menciona una discoteca bien seguido. ¿Cuál era? Mire, Black and White, ¿verdad? Yo no sé de dónde el Señor le sacó. No sé en qué contexto, o de repente, pues usted, gracias al Señor, ha perseverado siempre en la iglesia, en la palabra. ¿Sabe que uno de los testimonios más poderosos es? Yo una vez escuché esto, ¿verdad? Me llamaba la atención. Un misionero llegó a predicar a la iglesia cuando yo estaba bien cipote. Y yo recuerdo que él dijo: muchas veces decimos nosotros, cuando una persona Dios la ha rescatado, que de la drogadicción, del alcoholismo, de esto, o de la prostitución, o del homosexualismo, de lo que sea, nosotros decimos: qué gran testimonio. Y vaya que es un gran testimonio, ¿cierto? Cuando usted ha visto al bolito de la calle, al cunetero, y Dios lo cambia, es un gran testimonio, ¿cierto o no? Pero él dice que nosotros como cristianos normalmente solemos ver solo esos cambios como grandes testimonios. Pero ¿sabe cuál es un gran testimonio? Aquella persona que ha vivido, ha crecido en iglesia, permaneció en la iglesia, nunca se apartó y estuvo ahí. Pareciera que esos para nosotros no son grandes testimonios, y deberían de serlos, ¿verdad? Pero vuelvo a esto: no sé de dónde el Señor le rescató, no sé cuál ha sido su proceder, pero al menos en mi vida, no sé cuál ha sido usted, pero literalmente yo estaba muerto en delito y en pecados, como la palabra lo dice. Y dice la palabra: cuando estábamos muertos y en pecados, aleluya, yo no sé si esto, aquí deberíamos decir gloria a Dios, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, nadie daba quizás ni un peso por nosotros, o no sé qué decían, ¿verdad? O éramos lo peor, o quizás estábamos literalmente perdidos, pero dice que Él nos dio ¿qué? Vida. Gloria al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dele palmas al Señor, hermano. Dios nos dio vida. Sigamos leyendo. Y dice: y juntamente con Él, mire qué lindo, nos resucitó. Porque estábamos muertos, caminábamos muertos, caminábamos lejos del Señor.
Y cuando caminamos lejos del Señor, hermano, estamos muertos. ¿Usted se ha dado cuenta por qué alguien que está, cuando hemos estado tan atados al pecado, por qué buscamos el pecado? Porque creemos que ahí tenemos vida. Hermano, yo no sé cuántos de nosotros pasamos por esto, ¿verdad? Pero al día siguiente de tomar, de beber, de bailar, y en la noche, ¿verdad? A usted le tomaban fotos y salían las mejores fotos y aquí y allá, y parecía un trompo, qué sé yo. Pero al día siguiente, muertos en vida, entristecidos, de goma, qué sé yo, tantas cosas, buscando una sopa de mondongo al día siguiente, ¿verdad? Pero muertos en vida, sin gozo. Pero mire qué lindo esto, dice la palabra del Señor, nos resucitó. Amén. Pregúntele al hermano, ¿y usted ha resucitado? En un nuevo espíritu, en un nuevo hombre. Amén, hermano. Nos resucitó y así mismo nos hizo. Mire qué precioso, es que, hermano, esto es tan lindo. Mire que alguien dice aleluya hoy. O sea, cuando alguien no daba ni un peso por nosotros, literalmente el Señor nos rescata y nos pone en lugares celestiales. Solo Dios hace eso. Amén. Nadie más. Y dice, y nos sentó en lugares celestiales. ¿Recuerda cómo empezaba Efesios capítulo 1? Somos bendecidos ¿en qué? Perdónalos, Padre. Yo no, quizás algunos están aquí en cuerpo, pero no en espíritu, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿En qué, hermana? Con toda bendición, ¿qué? Espirituales. Esas fueron las bendiciones que el Señor nos dio, espirituales. Y dice acá el apóstol Pablo, nos resucitó cuando estábamos muertos y nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, eso es lindo, ¿cierto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Note que se habla de las riquezas. ¿Se ha dado cuenta que el apóstol Pablo en esta carta de Efesios usa bastante el lenguaje ricos, ricos, ricos? Hay riqueza, pero no está hablando de algo material. No está hablando de la riqueza de Elon Musk, ni de Mark Zuckerberg, ni de Rubén Molina. No. En fe, hermano, en fe. Mire, está hablando de las riquezas ¿qué? Espirituales. Amén. Dice, de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es que don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto repítaselo a su hermano, por favor. No lo vamos a tocar hoy, pero dígaselo. Tú eres hechura de Dios. Así dígale, eres hechura de Dios. Y por eso estás bien guapo, eres bien hermoso, bien hermosa. Pero no solamente eso, has sido creado para buenas, ¿qué? Obras. Creado para buenas obras, no para malas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Quiero esta noche, hermanos, que meditemos en el título Valorando el sacrificio de Cristo. Y usted sabe de qué sacrificio le estoy hablando. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Ahí donde usted está y yo estoy acá, oramos. Incline su rostro. Señor amado, gracias por la palabra que tú has puesto hoy para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy podemos meditar en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a hablar. Habla mi vida, por favor, háblame. Sacude mi corazón, convulsiona mi corazón. Reta, levanta mi espíritu, reta mi alma, Señor. Levanta mi alma, poder, Señor, entender aquellas grandes riquezas espirituales que tú tienes para mi vida. Por favor, Señor, ponemos esta palabra en tus manos hoy. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. Fíjese, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero como cristianos a veces, ¿cómo valoramos aquellos regalos que tenemos o algo de valor? Lo decía al principio, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? ¿Qué ha sido lo más bonito que te han dado? Pero, ¿qué cuida usted hoy? ¿Se ha dado cuenta, por ejemplo, hoy los teléfonos, verdad? Cuando cambiamos un teléfono le ponemos pantalla, ¿cómo se llama? La que no se quiebra. Vidrio templado, ¿verdad? Le ponemos vidrio templado, un buen protector y le ponemos localizador porque lo cuidamos, ¿cierto? Valoramos eso, no queremos que se nos raye, que no se nos dañe. Cuando compramos un vehículo, usted le compra alfombras nuevas y se lo pone, ¿verdad? Y lo anda ahí bien bonito porque usted lo quiere cuidar, lo valora.
Valoramos lo que tenemos, los zapatos, vea, las mujeres cuando compran esos zapatos de tacón, vea, bien bonitos, ahí bien, hasta lo pule, vea, hasta así le hace y lo cuida, lo valora para que esté bien bonito, ¿cierto? La ropita usted la valora, la cuida, aunque la haya comprado ahí en Megapaca, pues usted la cuida. Porque usted dice, yo quiero cuidar, se ve bonito, la lava y con gran cuidado. Es más, algunos de nosotros dicen, yo no voy a planchar porque la plancha cotidiana, normal, esa le saca brillo a la ropa. Y hoy hasta con plancha de vapor, ¿verdad? La gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos cuidar, valoramos aquello que tenemos. Yo le pregunto ahora a usted, ¿cómo está valorando la salvación? ¿De qué manera cuida y valora lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Se ha dado cuenta que últimamente, pues ya como hablar de, el Señor entregó, ¿verdad? Murió, y el sacrificio? Ahorita que viene Semana Santa, le metemos fuerte, ¿verdad?, al sacrificio de Cristo, a recordarlo. Pero no debería ser solamente en Semana Santa. No deberíamos solamente cuando tenemos este tiempo, este honor, este privilegio de participar en un mandamiento del Señor, de la Santa Cena. Solamente ahí voy a recordar lo que el Señor hizo. No, todos los días, gracias Señor por el sacrificio. Gracias porque tomaste mi lugar, valorando el sacrificio de la cruz. Y yo en estos versículos que acabamos de leer he encontrado 4 principios. Lo primero, hermano, mire, Cristo nos dio vida. Dice el versículo 1: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Hermanos, yo le puedo decir, yo le puedo hablar de mi vida, yo no puedo hablar de la suya. Quizás usted ha sido casi un arcángel toda su vida y gloria a Dios por eso. Pero yo le puedo decir, de verdad, qué bonito es saber que Dios nos ha dado vida, que hoy tenemos esperanza. Dice, nos dio vida, hermano. Antes estábamos separados de Dios. El diagnóstico de Dios, ¿verdad?, no tiene que ver con el cuerpo, sino con el espíritu. Y yo he abierto mi corazón con ustedes varias veces de contarles, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho, la misericordia que tuvo, la gran misericordia, el gran amor, aquel gran perdón. Y yo ahora cuando veo para atrás, hago memoria de ciertas situaciones, de ciertos momentos. Yo ahora digo de verdad, Señor, gracias por tu gran misericordia. Gracias porque me rescataste. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que hiciste. Hermano, mire esto, dice que Cristo nos dio ¿qué? Vida. Pero hermano, usted está viviendo esa vida que el Señor realmente nos ha dado. ¿Cómo camina usted? Camina derrotado, camina por todo angustiado. Hermano, Cristo nos dio vida. Me dio vida, me dio una esperanza. Hermano, me ha colmado de bendiciones y de favores. No estoy hablando nada material. Estoy hablando en el contexto que está hablando Pablo, de las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Nos dio vida. Hermano, el Señor nos dio vida. Nos dio vida el Señor. Nos ha dado una esperanza. Y hermano, para algunos de nosotros yo creo que era visible que estábamos muertos en pecado. ¿Cierto? ¿Verdad que es visible? Cuando alguien está muerto en pecado es visible. Se puede percibir, se puede ver. Y yo creo que quizás cuando algunos me veían a mí, decían, está muerto en pecado. Pero el Señor dice, nos ha dado vida. Por eso, hermano, es importante que cuando nosotros somos salvos, que nuestro entorno empiece a notar que ese regalo que tenemos, que el Señor nos ha dado vida, y esa vida en abundancia. Porque quizás no todos tuvimos un cambio radical o un cambio que wow, ¿verdad? Por eso digo, qué bonito quiero hacer esta encuesta, porque quiero que le demos un aplauso hoy. ¿Quiénes, hermanos, han sido cristianos toda su vida? Levanten la mano. ¿Quiénes han sido cristianos toda su vida? Desde que están chiquitos. ¿Alguien acá? Levántela bien, hermano. Démosles un aplauso, por favor, a ellos. Y se han perseverado y se han estado. ¡Qué bonito eso! Amén. Se da cuenta que no todos. Y gloria a Dios por aquellos hermanos, ¿verdad?, que han estado y han perseverado. Pero sí, hermano, debemos entender quién nos ha dado vida. Literalmente yo creo que algunos caminábamos así, ¿verdad? Estábamos atrapados, hundidos en vicios. Nos abrazaba tanta maldad, encadenados, atrapados, encarcelados por la maldad, hundiéndonos en la muerte, en el pecado, en donde no hay esperanza, donde no hay nada. Y por eso note este versículo, porque dice,
antes, no hoy. Dile a tu vecino, antes estabas muerto. Antes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, pero ya no hoy, hermano. Ya no estamos muertos, amén. Hablando en el contexto que estamos, ya no, estamos vivos en Cristo. Por eso, hermano, debemos de caminar como vivos, como que estamos vivos en Cristo. Y yo sé que ahorita algunos tenemos sueño, veamos así ya, pero el espíritu del cristiano debe ser entender que Él nos dio vida a nosotros. Amén. Pregúntele a la persona, hermano, ¿tú estás vivo? No, pero pregunto, ¿tú estás vivo? Dios nos dio vida. Amén. Debo avanzar porque queremos ministrar la Santa Cena. Ahora, cuando tenemos vida porque el Señor nos ha rescatado, mira esto, no seguimos ¿el qué? Las corrientes de este mundo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, ya antes, cuando estabas muerto, antes anduvimos, ¿verdad? En ese tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, hermano, actualmente nosotros no seguimos la corriente del mundo, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Vivimos diferentes. Dice Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hermanos, ustedes y yo, claro que tenemos una batalla, pero no podemos seguir las corrientes de este mundo. No estamos para eso. El Señor nos ha cambiado. Cristo pagó el precio por nosotros. Por eso, hermano, no podemos nosotros decir que hemos recibido a Cristo y que nuestra vida no dé evidencia de eso, nuestro testimonio, nuestra intimidad, nuestra familia. No podemos. Dice, no debemos, no vamos a seguir las corrientes de este mundo. Usted y yo, hermano, debemos de reflejar al mundo la verdad de Dios, no reflejar el mundo. Pelearemos con deseos, pero no iremos tras los deseos carnales. Amén. Ya no nos adaptamos a la corriente de este mundo. No vivimos para el mundo. Dice Santiago, lo dice de esta manera, ¿verdad? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces, el ideal del creyente, hermano, no es, leía yo una imagen. El ideal del creyente no es ser feliz, es ser santo, porque no seguimos las ideologías del mundo. Entonces, cuando el Señor ha cambiado, vamos a empezar a cambiar lo que escuchamos, lo que vemos. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros que somos cristianos seguimos todavía, ¿verdad?, llenándonos? Yo no sé si usted en la playlist todavía anda ahí a Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Bien lo conocen, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué escucha? ¿Sigue la corriente del mundo? ¿Se ha dado cuenta cómo lo del mundo se propaga tan rapidito, verdad? No sé si ustedes se han percatado, pero últimamente, es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es, que no satanizo eso, pero note cómo las corrientes, las tendencias pasan así, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. No sé si ustedes se han fijado, pero anda una moda de una imagen, de una foto, hacerle una caricatura. ¿Quiénes lo han visto? ¿Quiénes lo han visto? Todo, ¿verdad? Rápido se propaga, se propagó, ¿verdad? Lo pusieron algunas personas y ¡brum! Y no estoy diciendo que usted no lo haga, ¿verdad? Es algo inofensivo, es algo que, bueno, depende, ¿verdad?, a qué contexto lo lleve. Pero ya no podemos vivir las corrientes del mundo porque alguien lo hace, porque somos diferentes, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Usted y yo ahora, hermanos, tomamos una galletita que representativamente, ¿qué simboliza? El cuerpo de Cristo. Y una copita, un juguito de uva, ¿qué representa? La sangre. Le pregunto, ¿el Señor pagó el precio para que nosotros corramos las corrientes de este mundo? ¿Verdad que no? Yo una vez les contaba yo conocía a una pareja de pastores, ellos se llaman los hermanos Mejía, pastores Mejía, y a mí yo les contaba esto, ya días les conté. Me sorprendía que una vez estamos en una reunión en un lugar allá y era una cena con los empleados. Ellos son pastores y la iglesia tiene una escuela y invitaron a cenar, creo, a todo el personal. Y entonces
cuando empezó a sonar los cumbiones, porque uno de repente empieza así, vea, a mover inconscientemente. Pero fíjense que ellos, hermanos, terminaron de comer, empezó aquello a cambiar y dijeron, hermanos, nos vamos, ¿verdad? Nos vemos, y se fueron. Y posteriormente se les preguntó, hermanos, ¿y por qué? Ellos dicen, miren, nosotros éramos bailarines impedernidos, vieran cómo bailábamos, y hoy no podemos exponernos, nos alejamos, no queremos, ¿verdad? Hermano, no podemos seguir las corrientes de este mundo. Amén. Examinémonos, seguimos las corrientes de este mundo. Todavía nosotros vamos tras las corrientes de este mundo. Es que usted dice en Navidad, o bueno, ahorita en Semana Santa, algunos convierten la Semana Santa y le ponen otro nombre. A mí no me gusta decirlo porque yo creo que la Semana Santa es una Semana Santa, pero usted sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Usted sabe cómo le llaman a la Semana Santa, ¿verdad que sí? Y algunos cristianos seguimos la corriente de este mundo en la Semana Santa, en la semana que recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Y usted allá anda, ¿verdad? Y qué sé yo, cuántas cosas hacemos. Le pregunto, ¿usted vive para agradar al mundo o vive para agradar al Señor? Vivimos para agradar a Dios. No podemos, hermanos, seguir la corriente de este mundo. Dice el apóstol Pablo claramente, anduviste en otro tiempo. Hermano, usted ya no anda ahí, ya no nos queda esa camisa, ya no nos queda, ya no podemos andar ahí, ya eso pasó. ¿El Señor ha hecho la obra en usted o no la ha hecho? Porque si seguimos nosotros todavía siguiendo la corriente de este mundo, hermano, analicemos nuestra vida espiritual. Si todavía vamos, ¿verdad?, el black and white, estamos siguiendo la corriente de este mundo. Y usted dice, pues, ¿y sabe qué es lo peor? Que a veces algunos cristianos allá se encuentran, no nos vimosles. En el carnaval es triste como ver, ¿verdad?, algunos hermanos siguen la corriente de este mundo. Y le pregunto, ¿el carnaval edifica mi vida? ¿Trae algo que me edifica? Y después allá había el hermano, fíjate, y allá había el otro hermano, y nos saludamos y nos dijimos, usted y yo no nos hemos visto. Seguimos las corrientes del mundo. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿usted sigue las corrientes de este mundo? ¿Cuál es el tema de esta noche, hermanos? ¿Cuál es el título de hoy? Valorando el sacrificio. Entonces, hermanos, termino este punto con esto. Cada vez que nosotros seguimos la corriente de este mundo en cualquiera de las áreas, estamos, ¿cuál es lo contrario a valorar? ¿Cuál cuál sería? Desmeritar, desvalorar. Cada vez que usted y yo seguimos las corrientes de este mundo, estamos desvalorando el sacrificio de Cristo. Amén. No se enoje, pues, continuemos. Amén. No seguimos las corrientes de este mundo. El ministerio de alabanza, por favor, me ayuda. Número 3. Valoramos el sacrificio de Cristo. Y nosotros, ¿cuándo? Cuando no hago la voluntad de la carne. Hermano, la carne siempre quiere carne, ¿sí o no? La carne siempre quiere carne, sí. Esa es la naturaleza. Mire lo que dice el apóstol Pablo, verso 3, ¿está conmigo? Una vez más, mire, dice, en los cuales anduviste, y vuelve a decir lo mismo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Recuerda usted quién era Pablo? Un asesino, un perseguidor, era un religioso, sí lo era, cumplía una ley, sí la cumplía. Pero él está diciendo, anduve en las tinieblas, estuve haciendo lo que no agradaba al Señor, estuve haciendo lo que no agradaba a Cristo. Dice él, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿El qué hacíamos, hermano? La voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, nótese la palabra, nótese los verbos. Mire los verbos en los cuales también todos nosotros, el que dice, vivíamos, vivíamos antes. Hermano, la camisa, el saco de pecado ya no nos queda. Dice,
vivimos, note el otro verbo ahí por ahí, dice ahí, y éramos, era antes, por naturaleza. Porque la naturaleza sin Cristo es una naturaleza pecaminosa, ¿cierto o no? La naturaleza es carne, quiero carne. Esa es la naturaleza sin Cristo. Pero la naturaleza con Cristo, ¿qué hace? Cambia. La naturaleza en Cristo es, quiero vivir para agradar a Cristo, al Señor, a quien me ha amado, a quien se entregó por mí. Y literalmente, hermano, estábamos condenados. Y siempre nuestro peor campo de batalla siempre va a ser nuestra mente. Por eso miren, dice él, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y como lo decía hace un momento, filtremos, hermano, lo que vemos, lo que escuchamos. Filtremos lo que participamos. Filtremos. Debemos realmente de pedirle ese discernimiento al Señor para poder vivir en la santidad de Dios. Porque los pensamientos nos van a jugar en contra. ¿Qué es hacer la voluntad de la carne, hermano? ¿Qué es hacer la voluntad de la carne? ¿Me ayudan? ¿Qué es hacer la voluntad de la carne, hermano Jorge? Pecar. ¿Qué es hacer la voluntad de la carne? Desobedecer. ¿Qué es hacer la voluntad de la carne? ¿Perdón? En contra de Dios. La inmoralidad. Esa es la carne. Y la carne quiere carne, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Que no hago la voluntad de la carne. Pero ¿cómo no hago la voluntad de la carne? Haciendo la voluntad de Dios. Estoy tratando de recordar qué carta lo dice, que presenta el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Pero en el capítulo 4, creo, ahí mismo en el capítulo 5 también habla de las obras de la carne. Ahí mismo, ¿verdad? Ok, en el mismo capítulo, en el mismo 5. Entonces se da cuenta que hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hay un contraste entre la voluntad de la carne y la voluntad del Espíritu. ¿Qué lo guía a usted? ¿Qué me guía a mí? ¿La voluntad de la carne o la voluntad del Espíritu? Y la carne, hermano, siempre nos va a hacer muecas, siempre nos va a sacar la patita, siempre nos va a enseñar la patita, siempre, hermano. La carne nos va, ¡hey, aquí estoy! Es más, a veces nos va a gritar, se nos va a aparecer. Es así. Pero dice el apóstol Pablo, eso ya no te queda. En otro tiempo tú hacías la voluntad de la carne y de tus pensamientos. ¿Recuerda usted? El pensamiento venía, ¿verdad? El pensamiento, se aparecía un anuncio ahí, ¿verdad? Kulay, así es, ¿verdad? Y el pensamiento, si quieres una. Entonces yo hago la voluntad del pensamiento y me lo tomo. Dice el apóstol Pablo, ya no te queda eso. Ya no puedes hacer la voluntad de la carne. Hoy debemos de hacer y seguir la voluntad del Espíritu. Entonces ahora hago yo la otra pregunta. ¿Qué es hacer la voluntad del Espíritu, hermanos? ¿Qué es? Orar, buscar del Señor, someternos, entrar. Ahora, ¿qué va a prevalecer en nuestra vida? A lo que alimentemos más. Si usted alimenta la carne, va a andar en la carne. Si usted y yo alimentamos el Espíritu, andaremos en el Espíritu, ¿cierto o no? Ve a la persona que está ahorita al lado y mire a ver si anda en la carne o anda en el Espíritu. En el Espíritu, ¿verdad? Si es que yo lo veo desde acá, hermanos, miren, casi vuelan. Pero yo creo que ustedes van a entender esto, ¿verdad? Que seamos honestos. ¿Cuántos hemos andado chuletones en algún momento? Levanten la mano. ¿Verdad, hermano? Que cuando andamos en carne, y no estoy hablando de que de grandes pecados, no, pero cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, más propenso a decir, a actuar, a cualquier cosa, ¿cierto? Porque cuando andamos en la carne estamos así, ¿ve? Rápido. Pero usted se ha dado cuenta, hermano. Ahora le pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos andado en el Espíritu? Pucha, bien poquito, Señor, ayuda. En la carne todos, pero en el Espíritu nada. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos andado en el Espíritu? Andamos en el Espíritu. Amén. Pues si ahí caminamos en el Espíritu. Pero, ¿cierto o no? Que cuando andamos en el Espíritu, ¿verdad que somos fuertes? Cuando andamos en el Espíritu reaccionamos de otra manera.
Cuando andamos en el Espíritu pensamos de otra manera, ¿cierto o no? Cuando andamos en el Espíritu no nos detenemos a ver, a codiciar. No, andamos en el Espíritu. El mismo Espíritu lo hace. Entonces, hermano, ¿qué va a prevalecer? ¿Cuál va a ser te va a dominar la voluntad de la carne? ¿O haremos la voluntad del Espíritu? Amén. Por eso, hermano, debemos ver lo que somos por la gracia de Dios. Y note algo, termino con esto, porque mire qué precioso, porque hemos leído el versículo del 1 al 3, y del versículo 1 al 3, lo que Pablo está hablando, lo que nosotros somos por naturaleza, ¿sí? Lo que es la naturaleza. Note, mire, versículo 1, antes estaban muertos, por naturaleza, maldades y pecados. Vea el versículo 1. Versículo 2, ¿qué es? Por naturaleza, siguiendo la corriente de este mundo. Por naturaleza, lo hacíamos, lo seguíamos, por naturaleza. Versículo 3, por naturaleza hacíamos la voluntad de la carne. Pero mire qué precioso. Aquí es donde entra la intervención divina de nuestro Señor, donde entra el sacrificio de Cristo que recordamos hoy. Mire el contraste que hay del versículo 4 en adelante. ¿Está conmigo, hermano? Mira el versículo 4 al 6. Pero Dios, hermano, si usted ve en su Biblia todos los verbos, toda la forma, antes, así empieza el apóstol Pablo en el versículo 1, antes. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, entre los cuales también todos nosotros. Versículo 1, 2 y 3. Pero mira aquí cómo presenta el apóstol Pablo una defensa, un fundamento precioso de la gracia. Pero Dios, ese pero, hermanos, es algo poderosísimo, amén. Pero Dios, que es rico en misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Él ya nos había amado, Él ya nos amó. Hermano, mientras yo le traicionaba, mientras yo le engañaba, mientras yo literalmente le daba la espalda, Él me amaba y se entregó. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lea esto conmigo que está en paréntesis, hermano, que dice: por gracia sois salvos. Y el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia de Éfeso: porque Dios te amó tanto, te dio un regalo para salvarte. Y a nosotros también, hermanos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.